La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 19. Fórmula puntual de crecimiento. El crecimiento personal es un gran ahorro de tiempo. Cuanto mejor te vuelves, menos tiempo te lleva a alcanzar tus objetivos. Brian Tracy. Lo primero que debemos hacer para avanzar en el desarrollo de este tema es reconocer que, por diversas razones, hemos alterado el orden de prioridades en la fórmula puntual del crecimiento como seres humanos. Bien sea por herencia generacional, ignorancia, imprudencia o negligencia, dicha alteración nos ha desviado a perseguir objetivos asequibles, pero incapaces de proporcionar la verdadera riqueza interior. Ampliando un poco más el concepto de alteración, encontramos que el diccionario lo define como cambio, mutación, descomposición y deterioro aleatorio en la esencia o forma de algo. Es interesante que, médicamente hablando, una mutación es un cambio en el ADN o en el material genético de los seres vivos. Por lo tanto, cuando dicho elemento se perturba, influye de manera drástica en todos los aspectos de vida de un organismo. De igual modo, la mutación aleatoria de la fórmula puntual del crecimiento humano ha hecho que la crisis de principios y valores que actualmente vivimos se haya convertido en una especie de monstruo de 7 cabezas, al que le hemos cedido mucho terreno y que, lamentablemente, nos ha causado una considerable ceguera espiritual. Pero, ¿de qué fórmula estoy hablando y cuál es el orden a seguir? Me refiero a la fórmula del ser, hacer y tener. 3 aspectos, estrechamente relacionados con la naturaleza tripartita que nos caracteriza y nos define como seres humanos. Dicha esencia está compuesta por un espíritu, con un alma dentro de un cuerpo, y los 3, en ese orden, necesitan recibir el debido cuidado y su respectivo alimento. Es muy común escuchar a personas decir: yo voy a trabajar duro para comprar todo lo que quiero. Yo voy a establecer mi propio negocio para poder tener la casa y el carro que deseo. Cuando yo tenga dinero me daré las vacaciones que nunca he tenido. Yo voy a luchar todos los días para darle a mis hijos lo que a mí no me dieron. Usted se preguntará, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Acaso no está bien salir adelante y aspirar a lo mejor? Déjeme decirle que usted tiene toda la razón, que esa forma de pensamiento es legítima y muy loable, porque todos merecemos lo mejor de lo mejor. No obstante, no podemos olvidar que toda virtud llevada a un extremo se convierte en una gran debilidad. Y si usted lo analiza a fondo, comprenderá que en los extremos no existe la más mínima posibilidad de hallar balance y equilibrio. Siendo honestos con nosotros mismos, esa ha sido la forma en la que la sociedad ha estado actuando desde hace siglos, y por esa razón los resultados saltan a la vista. Nos hemos enfocado única y exclusivamente en la posibilidad de hacer para tener, y eso nos ha permitido obtener cosas, pero tristemente también ha logrado que abandonemos lo más importante, el espíritu, el ser. Por eso, cada vez toma más fuerza y casi que se inmortaliza aquella frase que dice: hay personas tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Gente que ha definido su éxito con base en la profesión que ejerce y todo lo que ha podido acumular en el orden material, y otros que, aunque no son ricos, solo viven en función de un salario y nada más. Alguna vez escuché a un mentor decir que el dinero no cambia a los seres humanos, solo expone lo que realmente somos. Es decir, que se manifiesta la verdad de lo que encierra nuestro ser interior, y cuando esa esencia no ha recibido el mantenimiento correcto y los nutrientes necesarios por medio de una sana alimentación, lo más factible es que aparezcan síntomas tales como arrogancia, maldad, orgullo, vanidad, delirio de grandeza, ausencia de paz y muchas otras más, que evidencian un grave raquitismo espiritual. Siendo ecuánime con tal apreciación, hay que señalar que, lamentablemente, también existen personas que viviendo en la pobreza total y absoluta, sufren patologías similares a las antes mencionadas, ya que la anemia de espíritu es una enfermedad que no discrimina. Entonces resulta fácil deducir que, si el espíritu de un ser humano no ha recibido el soporte acertado y el alimento preciso, inevitablemente el estado del alma reflejará la condición de su ser interior. Ahora, ¿qué es el alma? Según expertos, es la parte del ser donde residen el intelecto, las emociones y la voluntad. Es esa estructura interna que nos facilita la interacción con otros y nos dirige en la toma de decisiones. Entonces cabe la pregunta: si el espíritu de una persona ha sido descuidado, su alma lastimada, dañada, y si lo único que ha recibido ha sido comida chatarra, ¿cómo serán sus pensamientos, sus emociones, sus relaciones interpersonales, sus acciones y el tipo de decisiones que pueda tomar? En este punto es clave resaltar que cuando no existe el balance y la armonía entre el espíritu, el alma y el cuerpo, todo lo material resulta inconducente y demuestra que, definitivamente, hay muchas cosas que el dinero no puede comprar.
Habría que preguntarle a esas grandes estrellas del mundo artístico y del espectáculo, como Vincent Van Gogh, Ernest Hemingway, Pedro Armendáriz, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Robin Williams y otros, quienes aparentemente poseían todo, pero cuando eran confrontados por su espíritu y su alma, reconocían que no tenían nada, y terminaron acabando con sus vidas. Otros no apelan al suicidio como método para escapar de esa cárcel que los domina en la intimidad, pero optan por caminos similares, iguales y hasta peores a los que yo tomé cuando era un adolescente muerto en vida, que no reconocía mi enfermedad y buscaba llenar los vacíos de mi interior, con basura que agravó la condición en la que estuve confinado por tantos años. Hablando del cuerpo como tercer elemento, hay que recalcar que, aunque este es apenas el estuche o el vehículo de los dos anteriores, espíritu-alma, es igualmente importante hacerle el debido mantenimiento a través del ejercicio, la distracción, el entretenimiento y una correcta alimentación. Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Y cuál sería el camino a tomar para una restauración personal que se refleje en la familia, por ende, en la sociedad? Cuando yo iniciaba en el mundo de los medios de comunicación, uno de los principales preceptos que aprendí fue que el periodista, antes de publicar la noticia, tiene la responsabilidad de verificar el origen o la fuente de la misma. No hacerlo podría generar ambigüedad, caos y hasta pánico en la opinión pública, de acuerdo al tipo de información que se entregue. El medio como tal se vería expuesto a demandas, el comunicador colocaría en tela de juicio su credibilidad, en el peor de los casos, su carrera como periodista estaría condenada a desaparecer más temprano que tarde. Desde entonces, he aplicado esa norma en muchos aspectos de mi vida, especialmente cuando de investigar algo se trata. Sobre todo en estos días donde las fake news, o noticias falsas, pululan en el mundo de las muy útiles, pero a la vez mal utilizadas y peligrosas redes sociales. Aún en conversaciones con algunas personas, siempre otorgo el beneficio de la duda. Dependiendo del tema, creo la mitad y el otro 50% lo indago por mi cuenta. Basado en mi experiencia personal, y sugiriéndole a usted que por favor me crea la mitad y que la otra parte la investigue, deseo compartirle lo que para mí resultó definitivo a la hora de liberarme de las adicciones, de ese curso intensivo para delincuente que sin saber estaba realizando, del daño emocional, de los complejos, los traumas y de todas esas cadenas que usted sabe que me tuvieron esclavizado tanto tiempo. Tomando como plataforma aquella frase que dice, en este mundo nada es perfecto, por eso el lápiz siempre tiene un borrador, es imperante aceptar que absolutamente nada de lo que haya sido creado por los seres humanos merece ser puesto en un pedestal de perfección. Esa utopía ni siquiera aplica para nuestros amados padres. Pues, aunque tienen y tendrán muy buenas intenciones, hay que admitir que se han equivocado, que cometen errores y que fallar como nosotros, siempre hará parte de su naturaleza. Hago todo este preámbulo porque deseo animarle a que sea exageradamente objetivo e imparcial. Que por favor abra su mente y su corazón, cuando note que estoy tocando algunas vacas sagradas, para que al final del libro usted haga una reflexión profunda y saque sus propias conclusiones. Por los siguientes minutos, le invito a vestirse de periodista y le ruego, por favor, que me acompañe al origen de todo. Aquí vamos. Si usted logra interiorizar su papel neutral de comunicador, notará que en el principio, en el origen de todo cuando Dios creó al ser humano, no existía la religión. Lo único que se vivía entre el padre y sus hijos era una relación que, como todas, amistad, familia, noviazgo, matrimonio, trabajo, etc., debía estar cimentada sobre la base de la integridad, el respeto, la confianza y cada una de esas columnas que proveen a las relaciones, la verdadera solidez y estabilidad. Pero, ¿conoce el significado de la palabra relación? De acuerdo a la Real Academia Española, es una conexión o un pacto afectivo establecido entre dos entes que, a través de la reciprocidad bondadosa, se desarrolla una interacción entre los mismos y se genera la urgencia de un compromiso espontáneo. Llama poderosamente la atención uno de los sinónimos de la palabra pacto, contrato. Se denomina contrato a un documento que expresa un acuerdo común entre dos o más personas capacitadas para ello, conocidas como las partes del contrato, que se obligan en virtud del documento hacia una determinada finalidad o cosa, cuyo cumplimiento debe darse de manera bilateral, o de otro modo el contrato se dará por roto e inválido. En otras palabras, un contrato es un acuerdo de obligaciones y derechos entre dos personas, jurídicas y o naturales, que se comprometen a respetar los términos estipulados por escrito, y se someten a las leyes del país para resolver cualquier disputa surgida en torno a los términos del trato. Sin embargo, es imposible que cualquiera que sea el vínculo entre dos partes, la relación permanezca en las mismas condiciones cuando una de ellas viola los convenios, falta a los compromisos e incumple con las obligaciones previamente adquiridas. De hecho, solo aquellos que en algún momento de sus vidas han sido traicionados y defraudados en una relación,
pueden dar fe de lo que estoy mencionando. Se debe y se puede perdonar a la otra parte, pero la confianza nunca será la misma y poner distancia es apenas lo lógico en dicho proceso. Manteniéndonos en el origen, eso fue lo mismo que ocurrió cuando el ser humano decidió voluntaria y conscientemente separarse de Dios. En ese momento tomó sus propios caminos, la relación se fracturó y desde entonces la humanidad se acostumbró a vivir una vida independiente, lejos de la única fuente que provee el verdadero alimento espiritual y que tiene la capacidad de nutrir, edificar y sanar correctamente nuestro ser interior. Usted dirá, pero es que yo no creo en Dios. Su posición es sumamente respetable. Pero no creer en Él no invalida su existencia. Cualquiera que haya sido la razón que lo llevó a adoptar esa postura, le animo para que, si ha leído este libro hasta aquí, no lo tome como una mera casualidad. Concédase el beneficio de la duda a usted mismo y desafíe a Dios, para que se revele a su vida de una forma inconcebible y sobrenatural. Créame que funciona, y humanamente hablando no hay cómo explicarlo. En mi caso, crecí con una camisa de fuerza religiosa que me colocaron por tradición. Sin darme cuenta, comencé a practicar y a defender ceremonias, ritos y costumbres que ni siquiera entendía, pero todo eso se fue derrumbando cuando fui abusado por ese sacerdote a la edad de 8 años, y cuando las repetidas acciones de infidelidad, maltrato y violencia intrafamiliar por parte de mi padre pesaban 1000 veces más que sus rezos, sus estampitas y todos esos actos solemnes que parecían tener cierta connotación de espiritualidad. Desde entonces, creer en Dios se convirtió en todo un reto para mí. Luego, siendo un adolescente, no podía comprender por qué la mayoría de los sicarios que trabajaban para Alias, el mago, jefe de seguridad de uno de los líderes del cartel de Cali, a quienes yo frecuentaba para que me regalaran droga, tenían escapularios en el cuello, pulseritas con imágenes de santos y un crucifijo en la cacha de sus pistolas o ametralladoras, con las que durante la guerra del narcotráfico, asesinaron a miles de personas. Ahora, lo que más me impactó estando en ese sistema religioso que me habían impuesto, fue ver a un cura que, quizás por miedo o por dinero, no sé, llegó a la finca de un narco en zona rural de Jamundí, un municipio a 20 minutos de Cali, donde íbamos a jugar un partido de fútbol, y antes del encuentro deportivo, en medio de una pomposa ceremonia, el clérigo rezó y lanzó agua bendita sobre una avioneta nueva que acaban de comprar y que sería utilizada para transportar cocaína. Por muchos años practiqué rituales externos por obligación, pero sin convicción. Sin embargo, gracias a esos profundos vacíos y a esa permanente sensación de intranquilidad, surgió en mí la inquietud de que había algo más allá, de todo ese escenario de contradicciones que me había rodeado desde niño. Que ese algo era lo que me impedía ignorar todos esos milagros que preservaron mi vida tantas veces, porque según los planes humanos, yo tenía que haber muerto desde que tenía 16 años. Por eso, después de un largo periodo de dudas e incredulidad, me resulta imposible negar la intervención divina actuando a mi favor cuando tomaba las peores decisiones. Y quién sabe las ocasiones en las que ni siquiera me di por enterado de lo que me estaba librando. Leer, estudiar y escudriñar sobre esta materia se convirtió en una necesidad. Y todos los días me convenzo más de que lo externo y lo visible, aunque parezca muy protocolar y contenga cierto matiz de religiosidad, no sirve de nada cuando una persona ha hecho de su corazón la habitación de una perversidad deliberada. Es como esmerarse por limpiar la casa y hacer que brille, pero sin sacar la basura, y para evitar el olor, ponerle el más caro de los perfumes. Ahora, lo realmente insólito es creer que a un Dios inconmensurable, que es Padre por excelencia, que antepone la relación por encima de los rituales, porque lo que más le interesa es nuestro ser interior, lo podemos meter en cajitas religiosas llenas de restricciones y exigencias humanas, con las que algunos hombres, proyectando una imagen falsa de impolutos e inmaculados, demandan a través del control y la manipulación, que sus seguidores vivan sin mancha y sin defecto, de lo contrario, los excluyen y los descalifican. Es triste, pero el hacer para tener también se ha infiltrado en el tema Dios y nos han hecho creer que debemos hacer un montón de obras para obtener la vida eterna. Pero Dios nos otorga la vida eterna por medio de la obra redentora de Jesús. Él no es religión y los ritos son algo meramente superficial. Nunca serán más importantes que una relación basada en la transparencia, a pesar de nuestras debilidades. Para gran parte de la humanidad, es más fácil prender velitas, quemar incienso, gritar, tirarse al suelo, temblar, matar animales y esparcir su sangre, que vivir principios y valores. Absolutamente ninguna tradición o práctica religiosa tiene la capacidad de transformar un corazón donde reina la maldad, el odio, la envidia, el resentimiento, la codicia y todas aquellas emociones que vayan en detrimento de una persona o de sus semejantes. Insisto, esto no tiene nada que ver con perfección. Se trata de sentido común para comprender que la relación con Dios es como la de un buen padre con sus hijos,
que anhela hacer presencia en sus vidas, escucharlos, guiarlos por medio de su experiencia y amarlos incondicionalmente más allá de sus defectos. Con una magistral frase que data de 1844, Karl Marx define de manera muy puntual que la religión es el opio del pueblo. Desde 1843, el opio estaba disponible legalmente, aunque ya se registraban intentos de regular o limitar su uso o venta, argumentando efectos negativos en las personas y en la sociedad. Era considerado una medicina importante. Fue usado como analgésico, sedante anestésico y además, para tratar el cólera. Desató grandes conflictos económicos, políticos y militares. Se convirtió en un problema de salud pública, debido a su uso por parte de niños o mujeres embarazadas y lactantes. Causaba alucinaciones y una especie de sensación subjetiva falsa, que terminaba provocando entre los consumidores perturbación y excitación mental. Basado en esas 4 realidades, Marx dedujo que la religión provoca los mismos efectos en todos sus simpatizantes. Por tal razón, y gracias a mi recorrido por los libros y el manual de la vida, no hago proselitismo religioso y no pertenezco a ningún movimiento de control o exclusión humana. Solo sigo a ese Jesús, que me acercó y me enseñó a relacionarme con Dios abiertamente. Ese que me rescató, que sanó mi ser interior y me demostró que su amor por mí es inmutable, que está y estará por encima de mis defectos, mis caídas y todas y cada una de mis imperfecciones. Un Jesús que cuando más dudé de su existencia, me dio la oportunidad de acercarme a Él y, con la manifestación contundente de su poder, después de muchos años me liberó de todos mis secuestradores y me permitió ver la luz de un nuevo día. Cuenta la historia que una vez llegó un cliente a una barbería. Mientras le cortaban el cabello tocaba diversos temas con el barbero, entre ellos el de Dios. Muy convencido, el barbero le dijo que él no creía en Dios, ya que, si realmente existía, ¿cómo era posible ver a tantos niños pasando hambre, mujeres sufriendo, ancianos abandonados, tanta injusticia y maldad? El cliente no dijo nada, pagó lo que debía y salió de aquel lugar agradecido por el servicio. No habían transcurrido 5 minutos cuando regresó y le dijo a su peluquero, ¿sabes algo? Yo no creo en los barberos. Porque si realmente existieran, no habría hombres como ese que está allá afuera, con semejante afro y con la barba casi en la cintura. De inmediato el hombre le respondió, los barberos existimos. Lo que sucede es que personas como esas, no vienen donde nosotros estamos y por eso viven así. A lo que el cliente replicó, eso es exactamente lo que sucede con muchos seres humanos. Dios existe, pero ellos han decidido vivir alejados de Él. Cualquier parecido con la realidad. A nosotros nos gusta muchísimo exigir y pelear por nuestros derechos. Pero cuando se trata de asumir responsabilidades, regularmente nos salimos por la tangente y hacemos uso de nuestros juicios para buscar culpables. Infortunadamente, en esa mochila también incluimos a Dios, cuando en ocasiones son otros los que nos han dañado y lastimado. Ni hablar, si la concepción que tenemos sobre la vida descarta toda posibilidad de contemplar la muerte. Entonces, cuando un ser amado parte de este mundo, nos resentimos con Dios y se nos olvida que aquella persona simplemente cumplió un ciclo a nuestro lado. Ahora, no cabe la menor duda que la ausencia de una sana paternidad también ha causado un daño de incalculables proporciones de generación en generación. Dicha imagen ha sido completamente distorsionada por cuenta de los abusos, los gritos, los golpes, el abandono y la cultura del machismo que se enquistó en las familias, para promover una falsa figura de hombría, donde la opresión y el sometimiento han sido ignorantemente consideradas leyes incuestionables. De acuerdo con mi propio testimonio, puedo asegurarle que cuando nos despojamos del exceso de equipaje que todos arrastramos, y entramos en una relación personal con Dios a través de Jesús, el proceso de sanidad y liberación de nuestro ser interior está garantizado. Una vez más quiero alentarlo a que me crea solo el 50% de lo que está leyendo. Pero no deje de hacer la tarea, y por favor investigue para que descubra cómo el mismo Jesús fue duro y contundente con los opresores, las normas establecidas por hombres y, por supuesto, con los religiosos de la época. A eso los llamo hipócritas, sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero podridos y llenos de muerte por dentro. Esos eran los mismos que cuestionaban a Jesús por sentarse a compartir con prostitutas, cobradores de impuestos, leprosos y gente que en general era rechazada por la high class religiosa del momento. Sin embargo, a esos que se creían la última papa del paquete, Jesús les contestaba categóricamente que Él no había venido a buscar a los sanos, porque los sanos no necesitan médico. Que su misión era traer esperanza y restaurar a los enfermos y pecadores. Comprenda que cuando habla de enfermos, no solo se refiere a los que padecen de algún mal en el cuerpo, sino también a aquellos que luchan con enfermedades del espíritu y del alma, cualquiera que éstas sean. Recuerde que,
En el mejor momento de su ministerio, cuando las encuestas revelaban un alto índice de popularidad por los miles de seguidores y los likes que recibía a diario gracias a sus milagros, él había podido erigirse como rey y establecer una religión en particular. Pero con todo y su poder como hijo de Dios para hacerlo, prefirió el camino más difícil, el de los azotes, la cruz, la corona de espinas y los clavos, ya que sabía que esa era la única forma de restablecer la relación, el vínculo y la conexión entre nosotros y el Padre. Juan 3 y 16 y 17 traducción en lenguaje actual. Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Jesús fue un emprendedor que, por medio del lenguaje de la gracia, la compasión y la misericordia, le mostró a la gente rota, fracasada, herida y enferma en su espíritu, alma y cuerpo, la verdadera esencia del amor y el sendero de la reconciliación. Jamás condenó a los pecadores y, como aún lo sigue haciendo, les extendió su mano para levantarlos del polvo, sanarlos, restaurarlos y redireccionar sus vidas hacia un propósito específico. A diferencia de los religiosos que siempre andan con el dedo acusador juzgando, señalando y desechando, Jesús tiene y tendrá los brazos abiertos para recibirnos cuantas veces sea necesario. Él comprende que por nuestra condición humana, somos débiles y vulnerables, por eso nos mira con bondad y como ese oro en proceso de purificación, para que pronto brillemos y seamos luz. Si usted ha tenido experiencias negativas con los religiosos, usted no es el único. Yo también tuve que enfrentar situaciones que por mucho tiempo me hicieron dudar y me afectaron notablemente. Pero, ¿sabe algo? Dios no tiene la culpa de lo que hacen los hombres y de los obstáculos que estos ponen en el camino, para impedir que nos acerquemos a Él. Le invito a que le saque provecho a todo lo vivido, para que comprenda que su confianza y su mirada solo deben estar puestas en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que nunca falla, ese que pagó el precio de nuestras culpas al derramar su bendita sangre en la cruz del Calvario y quien, poniéndole un sello indeleble a la victoria sobre el infierno y la maldad, resucitó al tercer día para demostrar quién es el que manda y gobierna con total autoridad. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús murió en medio de dos criminales? Él había podido morir a la derecha o a la izquierda, y seguramente los resultados habrían sido exactamente iguales. Muerte por nuestros pecados, resurrección y por medio de su gracia y misericordia, el maravilloso regalo de la vida eterna. No obstante, morir en medio de dos ladrones fue milimétricamente calculado para enseñarnos que solo Jesús puede traer el verdadero equilibrio y balance a todas las áreas de nuestra vida. Durante mis peores momentos de duda e incredulidad por culpa de todo el daño recibido, un día en una biblioteca encontré que en absolutamente todos los libros de geografía, historia y filosofía que reposan en esos lugares, en las escuelas, las universidades y en los centros educativos de todo el mundo, se pueden hallar dos expresiones muy significativas, abreviadas en dos letras, A. C. Antes de Cristo y C. Después de Cristo. Ambas demuestran cómo Jesús dejó sentado un precedente que partió la historia de la humanidad en dos. Al reflexionar sobre ese hecho, comprendí que eso es exactamente lo que Él puede hacer en la vida de una persona, marcar un antes y un después. Desde ese momento, comencé a pedirle que me confirmara esa verdad y que me ayudara a encontrar el camino de la sanidad y la transformación que tanto necesitaba. El resto es historia. Por eso, después de más de 15 años de haber iniciado el proceso de escribir este libro, y que se vio interrumpido durante mucho tiempo, decidí aprovechar la crisis desatada por la pandemia para emprender este proyecto, con el que solo busco decirle al mundo entero que sí hay esperanza, que sí se puede, y que todo depende de nuestra actitud para ser mejores y para alcanzar nuestro destino de la mano justa de Jesús. Cuando un amigo nos recomienda un restaurante por el servicio, la atención y la delicia en cada uno de los platos, es muy difícil que nos conformemos solo con los buenos comentarios del llamativo lugar. Sin dudarlo, sacamos el tiempo, reservamos una mesa y con la mejor actitud, nos disponemos a comprobar si es verdad todo lo que se dice. De igual forma, yo me veo en la obligación de recomendar a Jesús como la única fórmula puntual del verdadero crecimiento y desarrollo humano. Por eso, le animo a que lo busque y se siente a su mesa, para que compruebe las delicias del perdón, de la libertad, la sanidad, la paz y la salud espiritual, mental y emocional que alguna vez yo recibí y que hoy en día continúo recibiendo. Puedo dar fe que Jesús reordenó mis prioridades, me reveló que ser macho no es lo mismo que ser hombre, conocí el significado correcto de palabras como hijo, esposo y padre. Me dio la identidad real y, pese a las múltiples debilidades con las que todavía lucho, sigo disfrutando de sus manifestaciones de amor día a día. Le puedo asegurar que no hay obstáculo, crisis, dolor o enfermedad que no se pueda superar cuando hacemos a Jesús parte de nuestro diario vivir,
lo convertimos en el mejor amigo, confidente y en un compañero de batalla leal, que siempre estará dispuesto a pelear por nosotros, a capacitarnos para vencer, crecer y desarrollar todo nuestro potencial, cosa que dejemos huella, seamos portadores de su luz y así podamos cumplir el propósito y la misión de nuestras vidas. Recuerde lo que leyó al inicio de este libro. Si usted ha fracasado, si ha caído 1000 veces, si lo han herido, si ha dañado a otros, si cree que está perdido en el fondo de la depresión, la angustia, el temor y sin esperanza alguna, usted califica para que el cirujano de cirujanos realice una operación a corazón abierto, restaure su ser y con el paso del tiempo, su hacer le permita marcar gran diferencia con sus acciones, y así pueda tener todo y mucho más de lo que nunca pudo imaginar. Cuando él renueva una casa, siempre empieza por su interior. Saca lo viejo, lo que no sirve, lo que estorba y lo reemplaza por elementos nuevos y de mejor calidad. Allí donde usted se encuentra en este momento, si desea hacerle un reset o reinicio a su vida, en absolutamente todas las áreas que la componen, si anhela disfrutar de esa sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento, si quiere tener la seguridad y la garantía de una eternidad al lado de Dios, cuando su corazón deje de latir, lo invito con todo respeto a que por favor incline su cabeza, cierre sus ojos y haga conmigo una sencilla pero poderosa oración. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a morir en la cruz para pagar la deuda de todos mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos, te pido perdón por mis caídas y por todos los errores de mi pasado. Yo sé que al tercer día te levantaste de los muertos y así, vivo como estás, en este día, Jesús, abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y mi único Salvador. Te ruego que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Guía mis pasos y por favor dame la sabiduría suficiente para caminar de tu mano y cumplir con el propósito que has diseñado para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Quiero felicitarle por haber dado, quizás, el paso más importante de toda su vida. Yo lo di hace muchos y créame que, a pesar de lo duro del camino, de las pruebas y de todas esas dificultades que hacen parte del entrenamiento, con Jesús como capitán de nuestro barco, tenemos la certeza de salir airosos de cada una de las tormentas que enfrentamos, en el agitado mar por el que navegamos día tras día. Les recomiendo colocar a Dios en el primer lugar de su vida y buscar un hospital del alma, una iglesia, donde la enseñanza esté basada sobre la Biblia. Usted dirá, iglesia, eso no va conmigo. Por favor, no generalice con base en experiencias, noticias, rumores o chismes callejeros. A pesar de las negligencias médicas de unos cuantos doctores, la medicina no tiene la culpa, y aunque es una ciencia inexacta, no deja de ser beneficiosa para la humanidad. Pese a la mala fama de muchos abogados inescrupulosos que estafan y roban bajo la sombrilla de un título, el derecho no tiene la culpa. Al contrario, gracias a ese conjunto de principios y normas inspirados en justicia y orden, las relaciones humanas son reguladas en toda sociedad. Generalizar es un grave error, porque siempre nos hará creer que podemos sentarnos en una silla de juicio para determinar quién califica y quién no. Cuando caemos en ese peligroso juego, correremos el riesgo de convertirnos en personas implacables y fácilmente olvidaremos que por nuestras imperfecciones y debilidades como seres humanos, también deberíamos ser incluidos en el mismo paquete donde muchas veces metemos a los demás. Créame, son más las personas que luchan por hacer el bien y orar correctamente en todo lo que realizan. Lamentablemente, la mancha en el papel es lo que más se nota y lo que más ruido hace. Pero eso no significa que no existan hombres y mujeres que conocen, viven y defienden principios y valores que no están dispuestos a negociar. Dios los llevará de la mano al lugar correcto. Atención. Huya de cualquier sitio donde pretendan hacerle creer que el amor de Dios por usted está condicionado por su peinado o por su ropa. Si nota que lo ven como un bicho raro y siente miradas enjuiciadoras por su aspecto físico, sus tatuajes, por sus adicciones, por las marcas de un divorcio o por sus debilidades, corra lo más rápido que pueda. Ese no es un hospital de restauración, sino un museo de santos que, así como los fariseos en la época de Jesús, creen estar más cerca de Dios que los demás y a través de conductas flauticas, buscan llamar la atención para proyectarse como seres que poseen una espiritualidad inalcanzable. Tenga mucho cuidado con esos campos de concentración religiosos, donde imponen reglas que terminan siendo torturas y castigos para mantener el control de la voluntad de las personas. Desde lo más profundo de mi corazón le agradezco por haberme acompañado hasta aquí. Espero que, de hoy en adelante, reciba 1000 veces más de lo que ha esperado, para que de forma integral disfrute de su abundancia espiritual, de su sanidad emocional y de la riqueza material, impactando positivamente al mundo entero, con su gran transformación y renacimiento. El mayor descubrimiento de cualquier generación es que un ser humano puede alterar su vida alterando su actitud.
William James.